Hola chicas, les grabo esta clase para poder hacer una devolución respecto de las respuestas que ustedes realizaron en la clase anterior. En la clase anterior les había propuesto hacer un análisis de un meme. Entonces, bueno, estuve leyendo las respuestas de todas. Y les quiero hacer una devolución recuperando los aportes de cada una, aclarando algunas ideas y dando algunas pautas para ordenar el análisis. Bueno, yo les había dado algunas pautas para que ustedes tengan en cuenta, que tenía que ver con identificar cuál es la unidad de análisis, cuál es la unidad del lenguaje que yo les daba a ustedes para que analicen. Cuando digo unidad del lenguaje me estoy refiriendo a lo que son las unidades de la lengua, como el sonido, la letra, la sílaba, la palabra, la oración, que esas son unidades de la lengua, ¿no? De la lengua tomada como sistema, como algo abstracto. Y después otra unidad es la del texto. La del texto ya no tiene que ver con la lengua, sino que tiene que ver con el discurso, con el lenguaje, porque el texto incluye el contexto, que es el que le va a dar sentido. Entonces, bueno, en primer lugar quiero decirles que, claro, al ser un meme lo que yo les di a ustedes para analizar, fíjense que yo le puedo poner un nombre a ese texto, es un meme, es decir, meme remite al género de texto, ¿sí? Esa categoría de género de texto es muy importante porque es lo que nosotros vamos a tomar como objeto de enseñanza de la lengua. A ver, ¿qué quiere decir? Que esta categoría es importantísimo en términos teóricos porque va a organizar la práctica de enseñanza en el jardín. Esta propuesta de tomar los géneros de texto como los objetos de enseñanza viene dado por un autor que se llama Jean-Paul Broncard, que inaugura una teoría que se llama interaccionismo sociodiscursivo. Este autor separa en una mirada comunicativa acerca del lenguaje, hace una fuerte crítica a lo que es la mirada representacionalista del lenguaje, que tiene que ver con esas posturas del estructuralismo y el generativismo respecto del lenguaje, considerándola como lengua en el caso del estructuralismo o como competencia en el caso del generativismo. Entonces, Broncard separa desde una mirada comunicativa y, además de analizar el texto, propone como objeto de la didáctica los géneros de texto. ¿Qué quiere decir? Que ante la pregunta ¿qué vamos a enseñar en la escuela o en el jardín?, la respuesta tiene que ser los géneros de textos. Por supuesto que hay que poder ampliar esta propuesta y poder enmarcarla en lo que es una didáctica específica del nivel inicial. Para eso nosotros vamos a leer un texto de Bello y Olwars, que son dos autoras que escriben específicamente del nivel inicial, en donde estas autoras hablan de que una didáctica de la lengua del nivel inicial tiene que estar orientada a la formación de lectores, escritores, hablantes y oyentes en situaciones comunicativas diversas. Entonces, en términos muy generales, esa es la propuesta de la didáctica específica del nivel inicial. Podríamos reformular y decir que a ese marco tan amplio de formar escritores, lectores, oyentes y hablantes, podemos hacer un poquito más específica la propuesta didáctica y decir que en este nivel lo que nos importa enseñar, lo que es interesante enseñar, tiene que ver con el sentido de los géneros que circulan socialmente. Entonces, saber qué géneros van a enseñar les va a permitir ordenar las clases en lo que es todo el año. Por ejemplo, podemos hacer una lista de todos los géneros que vamos a enseñar a las niñas y poder hacer algunas variaciones respecto de esos géneros, en tanto, bueno, a quién van dirigidos, en qué momento, en qué espacio, para poder tener la mayor diversidad posible.
Entonces, volviendo a la actividad que les había propuesto la clase anterior, claramente desde esta materia nos vamos a ubicar desde el paradigma de la pragmática, vamos a tomar entonces el interaccionismo sociodiscursivo y vamos a hablar de textos y de géneros. Bueno, para ordenar el análisis voy a diferenciar las distintas situaciones comunicativas que surgieron a partir de la publicación que hice de la clase anterior, porque hay varias situaciones en realidad. Claro, una primera situación tiene que ver con lo que está representado en el meme, ¿no? El meme representa el diálogo entre el gato y una profesora, ¿no? Esa profesora parece que está como revisando un examen, un cuestionario, en donde es el gato el que respondió. Y bueno, y hay una pregunta que le da el nombre al meme, que es ¿por qué pusiste? Bueno, ahí hay una situación comunicativa que ya la vamos a analizar, pero es lo que yo les pedí a ustedes que analicen. El meme en sí representa, pone en escena una situación comunicativa. Los participantes son el gato y la profesora. Pero, a su vez, lo que yo les pedía es que ustedes también analicen atentamente los comentarios que surgían a partir de esa situación comunicativa. Y acá viene otra situación bastante interesante que tiene que ver con estos comentarios que yo les les mostré por medio de una captura de pantalla. Digamos que ese no es el medio social natural, digamos, en donde aparece esa conversación, sino que es una captura que yo hago. Es una captura de, ustedes pueden ver que es un grupo de Facebook, es decir, no es directamente la red social de Facebook, sino que es un grupo dentro de la red social. El grupo se llama Compartiendo Textos, un nombre un poco raro, ¿no? Poner un gerundio, compartiendo como nombre, generalmente se usan sustantivos, ¿no? Bueno, ese es el nombre del grupo de Facebook, Compartiendo Textos, y hay una usuaria de ese grupo que se llama Nadia de los Santos, que publica ese meme. En los comentarios también se produce otra situación comunicativa a partir del meme, es decir, quienes leyeron ese meme y empezaron a escribir, a responder, a hacer comentarios, ese sería el género de hacer comentarios, también empiezan a dialogar entre ellos. Y ustedes tenían ahí disponible para leer dos usuarios. Uno es Alfonso Morales, acá los tengo anotados porque no los conozco, y Jacqueline Rivera, ¿no? Digo, no los conozco, es una situación que va de suyo, digamos, tiene que ver con las redes sociales, ¿no? No se conoce a todos los usuarios. En realidad, más si es un grupo en donde no se puede delimitar por un territorio, por una edad, por algo que defina que conozcamos a las personas, como si en el caso nuestro es un grupo de la materia y por eso sí nos conocemos. Socialmente en la red de Facebook los usuarios no se conocen entre sí salvo por la virtualidad. Y no todos, en realidad algunos se conocen, que son los que escriben. ¿Cuántos hay que pertenecen a un grupo y nunca comentan, ¿no? Bueno, entonces, decía, esa es la segunda situación comunicativa, los usuarios dialogando entre ellos. Y hay una tercera situación comunicativa que tiene que ver con la publicación o la clase que yo hago, en donde les envío ese meme y esas conversaciones. Para poder identificar cuáles son las situaciones comunicativas, una buena forma es poder identificar cuáles son los participantes de las situaciones comunicativas. Fíjense, en la representación del meme, los participantes son el gato y la profesora. En la situación que se da en relación a los comentarios,
Los participantes son, es decir, están afuera del meme, ¿no? Son quienes comentan sobre el meme, y los participantes son los usuarios. Y hay otra situación comunicativa en donde las establecemos entre nosotras. Es decir, yo les envío a ustedes ese texto para que ustedes los analicen. Esa es otra situación comunicativa. Tiene que ver con diferentes niveles de la comunicación. Bueno, vamos a analizar esta comunicación que está representada en el meme, que tiene que ver con el gato y la profesora. En primer lugar, vamos a decir que es un texto, su género se llama meme, y que además este meme tiene una historia. Si nosotros pensamos en el género del meme, es un género que no es muy antiguo, que es relativamente nuevo, tiene que ver con las redes sociales, como ustedes anotaron, y está orientado hacia el humor, como ustedes también pudieron analizar. Es muy importante tener en cuenta que los memes, que están compuestos por fotografías y las intervenciones en las fotografías, tiene que ver con generar gracia, digamos, más que generar gracia, generar humor. Un humor que muchas veces puede tender a una crítica social, a una crítica política, puede tender a la ridiculización, puede tener otras finalidades también, pero convengamos que los memes son géneros de la virtualidad, de las redes, que tienen que ver con el humor. Si no podemos leer el humor, no estamos entendiendo el género del meme. Y cuando no estamos entendiendo el sentido del texto, del género, ahí se producen algunos ruidos en la comunicación, algunos problemas en la comunicación, como está señalado en los comentarios de los usuarios, que ya vamos a ir ahí. Algo que les quería decir, que lo estuve googleando, porque la verdad que cuando leemos los memes no sabemos de dónde vienen, si tienen una historia. Lo que sí podemos advertir que hay algunos formatos que se repiten. Por ejemplo, del gato, yo estoy segura que ustedes vieron otros memes con los mismos personajes pero con otros temas. Porque es un meme que está sumamente instalado. Estaba leyendo que es un meme que nace en Twitter y que migra de esa red social a la del Facebook, que se empezó a aparecer en el 2019 y que ya está sumamente instalado y va tocando diferentes temas, ¿no? Que tienen que ver con la realidad. Digamos que si ustedes quieren buscar ese meme, pueden poner ¿por qué pusiste? O el meme del gato y la profesora, porque hay muchos gatos, hay muchos memes con gatos, y les va a aparecer. Bueno, fíjense, esa situación comunicativa, del gato y la profesora, es importante y tener en cuenta en todas las situaciones los roles que están cumpliendo quienes participan en esa situación. Claramente hay una jerarquía en esos roles. La profesora, es decir, la mujer que está ahí representada, es una profesora que intelectualmente tiene una jerarquía, su rol representa una jerarquía mayor a la del gato, ¿no? Como que el gato estaría ubicado en un rol de estudiante y la mujer de profesora, ¿no? En donde la profesora está en esa situación de revisar un examen, de tomarle un examen y revisarlo junto al gato, ¿no? Y pedirle explicaciones, ¿por qué pusiste tal cosa? Esa relación entre los participantes va a hacer que esa situación comunicativa responda a determinadas reglas. Por eso es muy importante poder ubicar cuáles son los roles. Entonces, claro, ¿qué pasa? El meme dice, ¿cuál es la mejor novela que Colombia aportó al mundo? Entonces el gato responde, 100 años de soledad, y la profesora le dice, ¿y por qué pusiste Betty la Fea? Hay una diferencia que ustedes hacían en el análisis respecto del género por el cual está preguntando la profesora, ¿no? El género tiene que ver con la novela. Cuando se pregunta
por la mejor novela de Colombia, por supuesto que la respuesta es 100 años de soledad, indudablemente la de García Márquez, la de Gabriel García Márquez. Pero en realidad ese no es el tema del meme, digamos, cuál es la mejor novela de la literatura. Es decir, novela es un género de la literatura, ¿no? De la literatura colombiana, sino que el chiste pasa porque este gato es políticamente incorrecto, ¿no? Responde Betty la Fea, algo que no puede responder en un examen que se entiende desde literatura. Porque Betty la Fea es una telenovela, es verdad, como algunas señalaban, no es una novela, es una telenovela. Y porque además esto de que sea una telenovela tiene que ver con una cuestión de mayor popularidad, en el sentido de que, bueno, son muchos más quienes, podemos decir, ¿no? Es mucho más masivo el público que accede a la telenovela que a la novela de Márquez. No tendría que hacer estadística para suponer que, si bien casi todas podemos reconocer que 100 años de soledad es una novela importante, por ahí puede ser que no se sepa el autor, pero seguramente les debe sonar ese título. Es muy probable que sepan que es de Gabriel García Márquez, pero también es muy probable que no haya sido leída esa novela, sino que aquellas personas que estudiamos literatura, que hicimos la carrera de letras, y bueno, eso es una lectura obligatoria, ¿no? Y por el otro lado, bueno, esto de mirar telenovelas es muchísimo más masivo porque no se reduce al grupo de gente que estudia la literatura o que le gusta leer novelas, sino que la televisión es mucho más masiva y bueno, y por lo tanto es mucho más probable que se haya visto la telenovela y no se haya leído la novela. Genera humor porque en un examen de literatura no se puede poner Betty la Fea, digamos, ¿no? Se puede poner cualquier otra novela colombiana, pero no Betty la Fea porque es una telenovela y no correspondería a lo que se está preguntando, ¿no? El gato siempre responde lo incorrecto, lo políticamente incorrecto, digamos. Dice aquello que ¿cómo decir? Que las masas responderían espontáneamente, digamos, que aquellos que no pertenecen a un grupo específico, con determinados, con determinados privilegios, preparación, etcétera, respondería. Entonces por eso genera humor. No es necesario haber leído la novela. Recuerdo haber leído un comentario, no leí la novela, por eso no puedo entender mucho el meme. No es necesario haber leído la novela. Sí es importante poder leer el género. El género tiene que ver con el humor y además también con haber leído otros memes de este gato, porque al poder leer esa repetición nos damos claro, el humor tiene que ver con esas situaciones. Cuando ya sabemos que el gato dice cosas que son políticamente incorrectas, y bueno, ya sabemos que viene por ahí la mano, digamos, ¿no? Bien, bueno, esto, a ver si hay algo más que tengo que decir en relación al meme. Bueno, creo que no. Por ahí a lo mejor puedo agregar algo. Bueno, son personajes que se repiten. Hay un contexto, que es el contexto que son pocos datos, pero entendemos que es una situación de revisión de un examen, ¿no? Bien, lo que sucede después con los usuarios y los comentarios se vuelve muy interesante y se vuelve muy interesante para esta clase. ¿Por qué? Porque lo que pasa con estos comentarios de Alfonso y de Jacqueline tiene que ver con una discusión acerca del género meme. Cuando Alfonso empieza a decir que
que la novela es muy importante. Esperen que voy a leer qué es lo que dice Alfonso porque no me acuerdo exactamente y me parece que es muy importante. Porque se empieza a generar, bien así la cosa, se empieza a generar una discusión si realmente 100 años de soledad es la mejor novela de Colombia o no. Entonces, ¿qué pasa? Alfonso Morales dice: saludos ante todo, es un libro genial donde se fusiona la fantasía con la realidad, toca temas que vivimos, temas vividos por muchos, la locura, la soledad, el incesto. El autor tiene un léxico muy fluido, además, etc. Y sigue hablando sobre por qué 100 años de soledad es una buena novela. Ahora, está respondiendo este señor a otro comentario anterior que había dicho: para mí 100 años de soledad no es una buena novela. Entonces, frente a esta discusión, aparece Jacqueline y dice: miren, es un meme, punto y seguido. Si me empiezan debate de nuevo y a pelear, ciruela desvil, si no leyeron mal, borrará comentarios y no quiero quejas después. Bueno, y después hay alguien que pregunta: ¿qué dijo? Estamos diciendo, ¿por qué te enojaste? ¿Qué dijo esa persona? Se vuelven muy interesantes estos comentarios, porque la discusión que se está poniendo en juego tiene que ver con esto de el género meme. Es decir, acá no es importante si 100 años de soledad es es la mejor novela, si sabemos que es una buena novela, si es la mejor novela o no es la mejor novela. Eso no está discutiendo el meme. Lo que está poniendo de relieve el meme es que Betty la Fea no puede ponerse como respuesta cuando se pregunta cuál es la mejor novela colombiana. Entonces, Jacqueline medio que se enoja, porque se enoja, este enojo que ustedes advierten, claramente se enoja, porque quienes están respondiendo se están metiendo en esa discusión, si es la mejor novela o no es la mejor novela, y ese no es el sentido. Por eso dice: miren, esto es un meme y punto. Y hay una cuestión muy importante que lo marca, creo que es Sol, respecto de esto que aparece escrito, punto y seguido, porque dice Jacqueline: miren, es un meme, punto y seguido, está escrito en ese comentario, si no está puesto el punto seguido. Entonces, claro, podemos entender que Jacqueline manda ese comentario con un redactor de voz, digamos, ¿no? Es decir, lo graba y aparece escrito en el comentario. Por eso, al decir punto y seguido, el programa no pone el punto, sino que escribe la palabra punto, ¿no? Por eso hay una cuestión que aparece ese comentario que como que no está bien redactado, digamos, ¿no? Ese es un punto importante para detenerse. Porque fíjense, Alfonso, que es el que dice que sí, es una buena novela y se mete en toda esa discusión si 100 años de soledad es la mejor novela o no, escribe de una forma muy correcta, es muy respetuoso, tiene una buena ortografía, creo, ¿sí? Y hay una buena sintaxis también, pero su comentario resulta totalmente inadecuado respecto de la situación comunicativa, ¿sí? Es decir, es correcto, pero no es adecuado. Vuelvo a decir, no es adecuado porque el meme no está poniendo en situación si es la mejor novela o no. El meme genera gracia por lo que responde el gato. Y Jacqueline, a la inversa, el comentario que escribe es un comentario que creo que sí, que tiene algunos, estoy mirándolo, sí, tiene algunos errores de ortografía en tanto los acentos, esto del punto y seguido que aparece escrito y no aparece el signo gráfico del punto. Pero sin embargo, esos errores de ortografía tienen que ver mucho con el medio de escritura. Si se escribe en un celular, si no se está escribiendo y si se está haciendo un audio digamos, con un grabador de voz, y se está mandando un audio y aparece la escritura, digamos, en el comentario. Entonces, sabemos que los acentos pueden aparecer o puede ser que no, porque en realidad cuando empezamos a escribir una palabra puede ser que se termine de completar sola, o que nos aparezca varias opciones
y que como una palabra admita ser escrita con acento o digamos con tilde o sin tilde, es muy larga la explicación, pero es algo que ustedes conocen muy bien desde la práctica, ¿no? Cuando uno quiere mandar un mensaje y bueno, como en este caso tiene que poner, me cayó una rama, borrará, claro, uno puede poner borrará o borrara. Entonces, el diccionario del celular te da las dos opciones. Y en la escritura rápida, que es ágil del celular, no nos ponemos a ver si lleva acento o no lleva acento. Tiene que ver con esa práctica que ya está instalada. Pero es sumamente adecuado ese comentario a lo que es el grupo de Facebook en donde están, el meme del que se está hablando, en fin, en la situación comunicativa. Hay algo que esto pone de relevancia, digamos, hacer este análisis. Me estoy acordando que tengo que hacer otra aclaración, que tiene que ver con que leí en algunos comentarios esta cuestión de la referencia a las teorías, el estructuralismo básicamente y las unidades de la lengua. Una cosa que después vamos a seguir charlando en el Meet, pero me gustaría poder decirla. Cuando nosotros tenemos una escritura enfrente, las teorías tienen que ver con cómo miramos esa escritura, cómo las consideramos. La escritura por sí sola no es ese estructuralista o pragmática. En realidad es la mirada que yo tengo, que yo pongo en el análisis respecto de esa escritura, cómo puedo considerarla desde el estructuralismo o desde la pragmática. Es decir, que yo ese meme, si me paro desde el estructuralismo, puedo tomarlo como eso, como, digamos, puedo analizar su sintaxis, la morfología de las palabras, puedo analizar la ortografía. Estaría parada desde el paradigma del estructuralismo. Pero no es que el meme es estructuralista, digamos, ¿no? Sin embargo, el análisis que estamos haciendo, que ustedes pudieron hacer y que yo estoy volviendo a hacer en esta clase, tiene que ver con una mirada desde la pragmática, en donde estamos analizando el meme en tanto texto, en tanto género y el contexto en el cual aparece para poder discutir algunos sentidos. Esto de los usuarios, de que aparece en una red social, tiene que ver con el contexto de ese texto. No podemos interpretar sin esos elementos. Por lo tanto, la mirada que estamos teniendo es una mirada que tiene que ver con la comunicación y con el lenguaje. Digamos que nos estamos parando desde el paradigma de la pragmática. Lo último que les quiero señalar tiene que ver con esto que había anunciado, es decir, este análisis pone de relieve las diferencias entre la oralidad y la escritura, que son tan complejas, tan difíciles de delimitar, sobre todo en este momento epocal, porque las nuevas tecnologías hacen surgir diferentes géneros en donde muchos de los modos de la escritura se mezclan con los modos de la oralidad, ¿no? No es tan marcada esa diferencia como en otro momento histórico. Las tecnologías hacen lugar a que puedan convivir la oralidad y la escritura. Esto de poder grabar un mensaje, es decir, decir oralmente un mensaje que la misma computadora, por medio de un programa, pueda escribir el mensaje, bueno, claramente pone en escena cómo la oralidad y la escritura se conjugan, digamos, dentro de estas tecnologías. Una cuestión que tiene que ver con la red social también es bastante interesante para poder decir, tiene que ver con los usuarios y la identidad de los usuarios.
Digo, si queremos diferenciar por dónde pasa la comunicación en las redes, a diferencia de una conversación, habíamos ajustado el género de la conversación. Si pensamos la conversación cara a cara, es decir, con dos personas presentes en un mismo tiempo y un mismo espacio, sin que esté mediando una pantalla y la comunicación a través de la pantalla, una de las cuestiones más importantes que hacen a la diferencia tiene que ver con la identidad de los sujetos, de los sujetes, suena feo, sujetes en el lenguaje no sexista. Es decir, cuando yo estoy en este grupo compartiendo textos, ¿quién es Nadia de los Santos? ¿Quién es Alfonso? ¿Quién es Jacqueline? No sé quiénes son. Sé que participan del mismo grupo en el que yo estoy, pero no sé si son identidades que están inventadas, si son usuarios con un nombre que no pertenece a ninguna persona real, digamos, a un documento real. No las conozco, no tengo datos más allá de lo que me puedan mostrar en la virtualidad. Entonces, ahí hay una primera diferencia que se está jugando en la comunicación, en lo que es cara a cara y la virtualidad, y sobre todo en las redes sociales. Esto va un poco ligado, o trae como efecto cierta falta de control respecto de aquello que se está escribiendo, ¿no? Es como que podemos observar muchas veces alguna impunidad de quienes escriben, es decir, como esto de poder escribir cualquier cosa y que no pase nada, no tener muchas consecuencias. Si bien se pueden denunciar algunos perfiles, pero puede haber muchos comentarios sumamente agresivos y no tener ningún tipo de sanción, diferente a lo que pasa en la conversación cara a cara. Es decir, si una persona me dice algo en forma agresiva, bueno, tiene sus consecuencias en el vínculo. En lo que es la red social también tiene consecuencias en el vínculo. El tema es que el vínculo no es un vínculo tan personal, digamos, como es fuera de la virtualidad. Estoy esbozando algo que podría llegar a ser materia de investigación. Es apenas un aspecto, digamos, como podemos decir, algunas diferencias. Pero fíjense que muchas de las diferencias que ustedes pudieron notar entre la virtualidad y la conversación cara a cara